salve Santa Rita, heroína del amor, inocente jovencita, vivo emblema del dolor. Rita, acepta nuestro afecto, te lo ofrece el corazón. Queridos hermanos, vamos a comenzar ahora nuestro quinto día de la novena. Hacemos la oración inicial. Te dignaste, Jesús, conceder a Santa Rita la gracia de amar a sus enemigos e imprimiste en su corazón y en su frente la señal de tu caridad y de tu pasión. Por su intercesión concédenos saber perdonar a nuestros hermanos y comprender el misterio de tu cruz, de suerte que consigamos la felicidad eterna. Amén. En este día vamos a meditar sobre la realidad de la esperanza, pero cómo la esperanza suscita en nuestro corazón algunas actitudes con las cuales tenemos que aprender a vivir en la vida. Ayer decíamos que hay bienes concretos, reales, auténticos, que son precisamente lo que da la certeza de nuestra esperanza. Nosotros no esperamos en cosas que no tienen valor o en cosas que no tienen realidad. Nosotros esperamos en las cosas auténticamente reales. En las tres grandes tareas de la Iglesia, que son los tres bienes fundamentales que el mundo necesita: verdad, sacramentos, amor. Es la realidad propia de lo que es el servicio de la Iglesia para con el mundo. Y que si nosotros buscamos esos bienes, vamos a alcanzar precisamente el gozo y la alegría de vivir. Y también esos bienes no son para nosotros, sino que se convierten en nosotros en servicio para los demás. Esta realidad también es necesaria enfrentarla, porque decíamos que el autor de la carta a los Hebreos había señalado precisamente que ellos habían sido capaces de dejar determinados bienes por otros bienes mejores. ¿Qué actitud es la que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón para poder lograr esa decisión, para poder tomar esa decisión? La misma carta a los Hebreos nos lo dice. Tomamos otra vez de la carta a los Hebreos el capítulo 10, ahora del versículo 36 al 39. Ustedes necesitan constancia para cumplir la voluntad de Dios y entrar en posesión de la promesa, porque todavía falta un poco, muy poco tiempo, y el que debe venir vendrá sin tardar. El justo vivirá por la fe, pero si se vuelve atrás, dejaré de amarlo. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás para su perdición, sino que vivimos en la fe para perseverar nuestra alma. Queridos hermanos, este texto de la palabra de Dios, te alabamos Señor, es importantísimo, porque nos señala cómo nosotros debemos recibir esos bienes concretos que Dios nos ha dado. Es uno de los temas tal vez más importantes de nuestra época. Una de las cosas que caracteriza de manera general, por supuesto, ¿no es cierto? No decimos todas las personas, pero es como un poco el tono general de nosotros los cristianos en el mundo actual, es la tibieza. Es la mediocridad. No estamos viviendo nuestra fe con el gozo, la alegría y por eso entonces la convicción de tener estos bienes tan maravillosos que le dan sentido a nuestra vida. Estamos confundidos. Nosotros como cristianos indudablemente que buscamos el bien. Tratamos de hacerle el bien a todas las personas.
Pero a veces nos confundimos respecto de cuáles son los bienes principales que le debemos dar a las personas. E incluso tendríamos que hacer esta consideración. Hay bienes que los seres humanos descubren que son buenos y que también tienen el deseo de compartirlos con los demás. Pero hay otros bienes que los seres humanos no somos capaces de descubrirlos y todavía menos somos capaces de conseguirlos sin la ayuda de Dios. Estos bienes, podríamos decir así, del mundo, el bien de tratar de construir una sociedad justa, una sociedad, ¿no es cierto?, solidaria, indudablemente que son bienes humanos y que muchas personas, aún no creyentes, y en el mundo de hoy podríamos decir así, muchas personas que no son creyentes, mejor que los creyentes, los viven. Pero esos bienes el hombre los descubre por sí mismo y también es capaz de conseguirlo con las fuerzas, por supuesto, que Dios le ha dado, la inteligencia, la voluntad, la ciencia, ¿no es cierto?, que crea con la inteligencia, la voluntad de tomar decisiones en el orden político, económico, etc., los puede conseguir. Pero no puede conseguir aquellos bienes que son la vida eterna, la salvación, la transformación del corazón en el sentido de abandonar al hombre viejo que vive según el pecado y poder lograr vivir como el hombre nuevo. Porque todas las otras tareas que el hombre realiza, sí las realiza, puede alcanzar ese bien, pero siempre va a estar mezclado con mucho de mal. Porque el hombre no solo es limitado, sino que también es pecador. Por eso hay bienes que sin la ayuda de Dios no podemos alcanzar y necesitamos esa ayuda de Dios. ¿Quién tiene esos bienes? Justamente los cristianos. Nosotros somos los depositarios, no por mérito nuestro, sino por el inmenso amor de Dios. Somos los depositarios en nuestra vasija de barro del tesoro inmenso del amor de Dios, que debemos derramar a nuestros hermanos. Nosotros no siempre estamos plenamente convencidos de que estos son los bienes principales y tampoco estamos convencidos de que estos son los bienes que el mundo necesita. Nosotros a veces pensamos que lo que el mundo necesita es justicia social, es una economía, ¿no es cierto?, solidaria, es poner verdaderamente al servicio de todos los hombres todos los bienes del mundo. Sí, eso indudablemente que hay que lograrlo. Pero eso no se va a lograr si no hay una transformación interior del corazón. No se va a lograr si no hay una verdadera conversión. Y nosotros somos los que tenemos la palabra de verdad, la palabra sacramental, la palabra de vida que verdaderamente transforma nuestra existencia. Por eso tenemos que aprender nosotros las actitudes fundamentales por las cuales tratar de vivir plenamente nuestra vida, el sentido de nuestra existencia. Por eso aquí el texto nos dice que hay dos actitudes. Dice, necesitan constancia para cumplir, necesitan solidez para poder cumplir con la voluntad de Dios. Esa valentía, esa constancia, se puede traducir así también por esa valentía de vivir los bienes de Dios. Y por otro lado, hay otra actitud que el texto, ¿no es cierto?, dice volverse atrás, es esa cobardía que muchas veces nosotros manifestamos. Como les decía, no tal vez la cobardía de negar a Cristo, pero sí la cobardía que se manifiesta en nuestras tibiezas, en nuestras mediocridades, en no vivir como verdaderos salvados. Hemos sido salvados por Cristo, estamos resucitados, pero nuestra vida no lo refleja, no lo manifiesta. Nuestra santa patrona, Santa Rita, precisamente supo vivir esto. Fíjense que ella supo vivirlo ya cuando, por su propia vocación, ¿no es cierto?, de esposa y madre,
tenía que procurar los bienes materiales para sus hijos, para su familia. Pero también ella supo que había otros bienes más importantes que debía darle a sus hijos, que debía darle a su esposo. Por eso ella rezó por la conversión de su esposo y lo consiguió. También ella rezó por la salvación de sus hijos y lo consiguió. También socorrió de una manera, ¿no es cierto?, material, cuando su cuñado estaba con la peste y ella no tuvo ningún temor de ir y cuidarlo hasta que se curó. Pero fíjense, no solo se curó en el cuerpo, sino que se curó en el alma, porque ese testimonio de amor convencido, valiente de Santa Rita es lo que lo llevó a él a darse cuenta de que su peor peste no era la del cuerpo, sino precisamente la del alma. Por eso Santa Rita nos enseña no solo cuáles son los bienes fundamentales de la vida, sino cómo debemos procurar esos bienes, no viviendo en cobardía, no volviéndonos atrás, sino con esa valentía, con ese arrojo que el cristiano tiene de poder hacer presente estos bienes maravillosos que tenemos para el mundo que los necesita. Dios nuestro, que otorgaste a Santa Rita la gracia de seguir gozosamente a Cristo en una vida de pobreza y de humildad, que ofrezco todos sus méritos, particularmente su paciencia y su penitencia. Haz que a ejemplo suyo sea mi preocupación principal en esta tierra, la de amar y seguir a tu Hijo Jesucristo. Ahora, humildemente te ruego me concedas lo que pido en esta novena. Si es para gloria tuya y bien de mi alma. Amén. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros.